Muy buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea aquí con su segmento Viviendo Fiel. Hoy tenemos que apurarnos porque hoy, por primera vez en la historia, vamos a leer 33 versículos. Es necesario que nosotros leamos los 33 versículos del capítulo 9 de Romanos para que podamos entender qué es lo que está diciendo aquí Pablo, porque entre los 33 versículos del capítulo 9 del libro de Romanos, pues es todo el capítulo. Pero es necesario que vayamos versículo por versículo de un solo para entender todo lo que está diciendo en una sola frase. La frase es el título de nuestra clase hoy: la justicia es por fe. La justicia es por fe. Clase número 42, Romanos capítulo 9. Iniciando versículo 1, consiga tu Biblia, vamos a leer. Estoy en la versión Reina Valera 1960 y muy feliz para estar aquí contigo, aquí donde yo estoy en Estados Unidos. Ya hace como 3 días que no deja de llover, así que estoy viendo yo afuera las montañas en la distancia, la lluvia refrescante, pero sí, está haciendo frío aquí en el norte de Georgia. Pero aquí, con la palabra de Dios, somos calentitos con el Espíritu Santo y feliz para traer esta palabra a ti hoy en día. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice Pablo que lo que te voy a decir ahora es la verdad. Es la verdad y me lo confirma el Espíritu Santo que no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Acuérdese que él está hablando a los romanos y también a la iglesia en Roma, y está hablando acerca de los israelíes. Dice versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hay algo que ha impactado a Pablo, porque él es israelí, es del tribu de Benjamín, es fariseo de los fariseos, estudió bajo los mejores maestros de Israel. Él pensó, cuando estaba estudiando, cuando había sido creado en Israel, o sea, había sido creado en la religión de Israel, de que esto era la respuesta final. Él era tan dogmática, tan entregado, que él perseguía a los cristianos, quemaba las iglesias. Pero ahora dicen, tengo un gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Prefiero yo morir yo mismo y ser separado de la salvación, separado de Cristo, que ver a mis hermanos perder su vida espiritual, perder su alma, perder su esperanza para estar con Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siglos. Amén. Él dice que los israelíes son los que recibieron el pacto con Dios, recibieron los mandamientos, eran la gente que Dios tuvo el templo entre ellos, y Dios tenía comunicación con ellos, con los líderes de Israel. Dice que todo esto, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, era para los israelíes. Los patriarcas eran de los israelíes. Dice versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando Sara le dijo, toma a Agar y tenga relaciones con ella para producir un hijo, pues produció un hijo según la carne, quien se llamaba Ismael. Ismael tuvo 12 hijos, quienes vinieron a ser los tribus de Arabia. Agar era de Egipto. Los descendientes de Ismael son los árabes de hoy en día, pero son descendientes de Abraham por la carne.
no según la promesa. Dios había hecho una promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo entre ellos, según la promesa de Dios. Pero ellos, después de esperar mucho tiempo, después de tener mucha paciencia, fallaron. Entonces los árabes son descendientes de Abraham a través de Agar, quien no era la esposa según la promesa, sino según la carne, solamente para tener un hijo. Mira, dice aquí muy claro, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice Dios, así conforme a como yo lo miro, como lo miraba en este tiempo, la promesa era para Abraham y Sara tener un hijo según la promesa de Dios, quien era Isaac. Y estos otros descendientes que vinieron de Abraham con Agar, dice aquí de que estos, aunque son linaje de Israel por medio de Abraham, no son linaje según la promesa, pero según la carne. Versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según como lo miraba Dios. Los hijos de Agar no eran hijos según la promesa, eran hijos según la carne. Y dice, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, los descendientes que Dios tomaba en cuenta según la carne eran los que descendían de Isaac. Jesús vino de la descendencia de Isaac. Hay gente en el mundo que no viene según la descendencia de Isaac, pero vienen según la descendencia de Abraham, los cuales son los árabes. Dice versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta era la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni un bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor se verá al menor. El mayor era Ismael, porque había nacido años antes. Quizás Ismael, según tenía como 13 años de edad cuando nació Isaac. Ismael nació según la carne, Abraham con Agar. Cuando nació Isaac era según la promesa de Dios, Abraham con Sara. Y esto era según la promesa. Entonces había dicho Dios claramente, y lo repite en versículo 12, el mayor se verá al menor. O sea que el que iba a sobresalir, iba a tomar en cuenta por Dios, era según la promesa Isaac. Dice versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabe qué? Esaú cambió su promesa por un platillo, una sopita. Él no tomaba en cuenta la grandeza de ser un hijo según la carne. Lo cambió con Isaac para sopita. Y otra cosa que muchos no saben es que Esaú se enojó. Y Esaú se casó con descendencia de Ismael. O sea que él revolvió hijos de promesa con hijos de la carne. Tomó una esposa, una hija de Ismael. Entonces Dios requería este linaje de Isaac, según la promesa, que estuviese y fuera una descendencia limpia y pura. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por qué?
¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ponga mucha atención. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esto era como te dije, que Jesús vino para hacer un llamado a la gente que estaba en la oscuridad. Ven a mí, todos los que están sobrecargados, y os haré descansar. Ven a mí, soy la luz, soy la puerta, soy el camino que conduce al Padre. Este es el llamado. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. La gente en este mundo caído, todos hemos pecado. Jesús vino para llamar entre estas tinieblas gente que quisiera responder al mensaje de Dios, al amor de Dios, a la salvación de Dios. Dice, y a la no amara, amara. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Si responden a este llamado de Jesús, puedes convertirse en un hijo de Dios, un vaso útil para Dios, para traer gloria para Dios. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Está diciendo de que hay muchas descendencias de Israel. No solamente según Isaac, pero también según Agar, Ismael, los árabes, toda esta gente. Mucha descendencia. Aunque el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí, ponga atención, ojo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. La justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está diciendo aquí de que Israel, los descendientes de Isaac, los descendientes de Israel por medio de Isaac, querían obtener la salvación en su propia fuerza, obedeciendo o tratando de obedecer la ley y inventando maneras para pasar la ley. Ellos pensaron de que a través de la ley, a través de su propia fuerza, podrían salvarse a sí mismos. Y dice Dios que no es así. Está diciendo aquí muy claramente Dios, es que la salvación viene mediante la fe. Dios le dio a Abraham y a Sara una promesa según la fe que iban a tener un hijo. Pasó como 30 años y no había cumplido esta promesa, no tuvieron hijo, tomaron control de la situación en sus propias manos. Sara ofreció su sirvienta Agar a Abraham para tener un hijo. ¿Cómo decir? Dios te tardó mucho, ya adelantó mucho, esta promesa no se va a cumplir. Yo ya estoy vieja, vos sos viejo. Toma la sirvienta, dormite con ella, tengo un hijo con ella. Y así trajeron todo este problema al mundo, porque el que nació era Ismael. Y dice la Biblia de que Ismael era como un hombre burro, y decía que sus manos siempre iban a estar en pleito con todos sus hermanos. Y si sabes de la gente del Medio Oriente, los árabes,
Siempre hay una guerra, hay un pleito. Y no estamos hablando de, criticando gente por raza, ¿no? Pero según lo que se dice en la Biblia, que los descendientes de Ismael iban a estar en pleitos uno contra el otro para siempre. Porque Ismael era un hombre tipo burro y que la promesa no vino por medio de Ismael. La promesa no se cumplió por medio de la carne. La promesa no se cumplió porque Abraham quiso que se cumpliera a su manera. La promesa no se iba a cumplir porque Sara ofreció a su sirvienta. Esto no era de Dios, esto era de ellos. Esto era de ellos. Dios tenía preparado ya Isaac. Según la promesa de Dios, Isaac iba a ser descendiente por fe y que la descendencia de Isaac iban a ser los que Dios tomaba en cuenta según la promesa. Dios dice, yo prometí esto, que ibas a tener un hijo, Isaac, y a través de Isaac iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo porque el linaje de Isaac termina en Jesús. Este linaje de Ismael termina en otro. Y siga hoy, ¿verdad? Pero a través de los árabes también tenemos Islam, Mohammed, el Corán, que no es en la Biblia, es un libro por aparte, supuestamente dado por un ángel. Entonces, esto no es de Dios y Dios no lo puede bendecir. Pero la descendencia según Isaac lo pudo bendecir Dios porque es una descendencia según la promesa y según fe. Entonces, Dios quiere decir en todo esto a través de Pablo, aunque ha sido complicado, es complicado tomar 33 versículos y tratar de hacerlo entender con una sola oración o título. Pero si tuviera que hacerlo, sería: la justicia es por fe. La justicia no es por nuestras obras. Nosotros hacemos obras porque somos agradecidos. Hacemos obras porque hay cosas que Dios nos ha dicho que Él quiere que nosotros hagamos. Hagamos bien al prójimo. Cuidemos lo que es el huérfano y la viuda. Ayudamos al prójimo. Nosotros tenemos cosas que hacemos porque somos agradecidos y lo hacemos para la gloria de Dios, pero no lo hacemos según la carne, lo que nos da la gana a nosotros mismos hacer. Entonces, la justicia es por la fe. No importa cuántas obras haces, cuántos niños huérfanos cuidas, cuántas viudas cuidas, cuántas obras haces, tú no te puedes salvar por las obras, solamente por fe. Y muchas veces nuestra vida es complicada porque pasamos haciendo cosas y dejamos de que nuestra fe se pierda. Tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que pasar tiempo en la palabra, tiempo orando, tiempo ayunando, tiempo también sirviendo a Dios, pero primordialmente la relación entre nosotros y Dios es lo más esencial. Sí tenemos que servir al prójimo y lo hacemos con gusto. Sí cuidamos a los huérfanos, sí cuidamos a las viudas, sí hacemos ministerio, sí anunciamos el evangelio, pero lo más importante para nosotros como creyentes es nuestra fe, mantener nuestra fe. No sé si has descuidado de tu fe, te has involucrado en hacer muchas cosas, muchos quehaceres, muchas iglesias muchas veces lastimosamente solo pasan haciendo cosas. Carga a la gente con cosas que tiene que hacer y quizás no se dedica tiempo, esfuerzo para llamar a la gente que estén cerca a Dios, que caminen con Dios, que se levanten alabando a Dios en la mañana, que estudien su palabra, que caminen con el Espíritu Santo. Muchas veces nos enfocamos en lo que hacemos o lo que tenemos que hacer y no en quienes somos en Cristo Jesús, personas de fe. Acuérdese que la justicia viene por la fe. Aunque hacemos obras por agradecimiento y para la gloria de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra fe, porque somos justificados por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hacemos. Pues complicada la palabra de hoy, pero acuérdese, la justicia es por fe. En el nombre de Jesús, que sea súper mega bendecido.